En este video quiero considerar con ustedes lo que Jesús dijo es el mandamiento más importante en toda la Biblia. Hola, soy el pastor Jim Steenland. Un día vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante en toda la Biblia, en toda la ley de Moisés? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora, la pregunta que quiero considerar con ustedes es, ¿por qué es este mandamiento tan importante? Sabemos que es importante, eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es este mandamiento más importante que cualquier de los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo capítulo 20? Quiero considerar esto con ustedes porque los líderes religiosos que vinieron a Jesús con esta pregunta no siguieron a preguntarle por qué. Simplemente lo dejaron allí, donde Jesús les dijo que este es el mandamiento más importante. Pero Jesús nos dio la respuesta. En el libro de Juan encontramos donde Jesús está en el aposento alto después de haber tomado la última cena con sus discípulos. Judas ya se había ido. Lo encontramos en capítulo 14 del libro de Juan, donde Jesús está hablando a sus discípulos, les está dando su última enseñanza. Y Jesús les dice en capítulo 14, versículo 21. Jesús les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego, en versículo 23, Jesús continúa enseñándoles y les dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo que Jesús está enseñándonos, enseñando a sus discípulos, y por medio de eso enseñando a nosotros, es el amor es lo que produce la obediencia a los mandamientos de Dios. No es nuestro conocimiento de cuáles son los mandamientos, es nuestro amor por Dios que nos lleva a la obediencia. Jesús continuó esto en el siguiente versículo, en versículo 24. Jesús dijo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjese bien en la primera parte. El que no me ama, no guarda mis palabras. Si podríamos resumir lo que Jesús está diciendo es esto. Amor produce obediencia. La falta de amor resulta en una falta de obediencia. O podríamos mirarlo de otra forma y decir lo siguiente. Un amor superficial solamente puede producir una obediencia superficial. O un amor mínimo produce una obediencia mínima. Y si nuestra obediencia es solamente lo mínimo, solamente vamos a disfrutar de lo mínimo de la vida abundante que Jesús vino a darnos. Esto es la razón por la cual ese mandamiento es tan importante, que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ahora la pregunta sigue. ¿Cómo podemos nosotros crecer en nuestro amor por Dios para que podamos obedecerle, para que podamos disfrutar de esa vida abundante que Él vino a darnos? Esa es la pregunta que quiero considerar ahora con ustedes.
Porque si un amor mínimo produce solamente una obediencia mínima, que produce solamente una vida, lo mínimo de la vida abundante, ¿qué hacemos? Si queremos verdaderamente disfrutar de esa vida abundante que Jesús vino a darnos, tenemos que aprender cómo obedecerle. Pero para aprender cómo obedecerle, tenemos que aprender cómo amarle. Y aquí está el punto que quiero compartir con ustedes ahora. Nosotros no podemos amar una persona que no conocemos. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿amas a mi primo Pedro? Me dirías, no le conozco. ¿Qué pregunta más tonta? Si yo no le conozco, ¿cómo puedo amarle? Y es cierto, pero eso es lo que pasa con nuestro conocimiento de Dios. ¿Por qué es que nuestro amor por Dios es tan mínimo? Es porque nosotros conocemos tan poco de quién Dios es, de qué Dios nos ofrece y qué Dios ha hecho por nosotros. Entonces, en los siguientes videos, yo quiero considerar unas preguntas más. Quiero considerar 3 preguntas más en esto y luego yo quiero entrar en un estudio de aprendiendo más de quién Dios es y qué Dios ha hecho por nosotros, para que nosotros podamos crecer en nuestro amor por Dios y así disfrutar de la vida abundante que Jesús vino a darnos. Espero que estén esperando los próximos videos para que podamos continuar nuestro estudio conociendo más de esta vida abundante que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos. Que Dios les bendiga abundantemente.